En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz, la ciencia y la gracia del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reina, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomendamos, Dios amado, en esta mañana a todos los enfermos, a los que padecen tanto enfermedades físicas como enfermedades espirituales, para que tú, médico por excelencia, cirujano divino, pongas tu mano bendita, poderosa y sanadora sobre cada uno de ellos y les des la sanidad que tanto necesitan. Amén. Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, Madre de la palabra hecha carne, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este día en la Santa Iglesia celebramos la memoria de Santa Isabel de Hungría, pues una mujer que me admira mucho porque a pesar de que no vivió tanto, a pesar de que muere jovencilla, así casi a la misma edad de Santa Teresita del Niño Jesús, pues Isabel nació en el año 1207 en Hungría y era hija del rey de Hungría, pues del rey Andrés, ¿verdad? Y ella siempre vivió una vida pues conforme a la voluntad de Dios. A los 14 años se casó con Luis IV, que era rey de Turingia, Alemania, y vivieron pues casados durante 6 años. Y pues se casó pues a los 14 años y a los 15 años ella fue madre. Y a los 20 pues fue viuda. A los 20 años de casada, o sea, de edad, que tenía apenas 6 años de casada, muere el esposo, el rey de Turingia, pues de Alemania, su esposo, pues Luis IV, ¿verdad? Y ella pues tiene a su hijo, pero cuando ella queda viuda sintió el llamado de Dios, sintió que Dios la llamaba para algo, y ella no se casó, sino que decidió pues adoptar y aceptar y vivir su vida como religiosa el resto de su vida. Y pues se metió de franciscana terciaria, es decir, que adoptó la vida de San Francisco de Asís, viviendo en pobreza, castidad y obediencia. Y durante 4 años pues ella se dedicó a vivir el evangelio de una manera tan extrema que eso la desgastó mucho, pues vivió pues viviendo al servicio de los más necesitados, de los pobres, de los enfermos, y no malgastó, sino que invirtió y gastó toda su fortuna, todo lo que ella poseía. Bueno, malgastó según los ojos de la gente de su pueblo, según los ojos de la gente pagana, mundana, pero ella sabía que estaba atesorando tesoros en el cielo
y no tanto aquí en la tierra, y gastó toda su fortuna ayudando a los más necesitados. Y a los 24 años de edad, 4 años después de haberse hecho religiosa, ella muere santamente, ¿verdad? Un 17 de noviembre de 1231. A la edad de 24 años, como les digo, vivió la misma edad de Santa Teresita del Niño Jesús. Así de que a esta gran mujer nos encomendamos en este día para que a su ejemplo nosotros pues vivamos al servicio de los más necesitados. Vamos a comenzar las lecturas de este día. Primera lectura tomada en la primera libro de los Macabeos, en el capítulo 1, versículo 10 al 15, 41, 43, 54 al 67 y 62 al 64. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano, y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza, y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos todos con el Salmo 118. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores siento disgusto porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Del capítulo 18, versículo 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante los regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea.
Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, queridos hermanos, hoy comenzamos a leer un nuevo libro de la Santa Escritura. Recordemos que todos estos días atrás hemos venido meditando y leyendo acerca de un libro sapiencial, el libro de la sabiduría, pero en este momento, en esta ocasión, la Santa Iglesia nos propone pues la lectura de los libros de los Macabeos. En el primer libro de los Macabeos, ¿verdad?, encontramos aquella escena, aquella historia cuando surge pues un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, paganos hasta los huesos, hasta la médula. No observaban la ley, sino que por el contrario practicaban puras obras paganas, puras obras que iban en contra de la voluntad de Dios, en contra de su ley, en contra de sus mandamientos y por tanto en contra de su santa voluntad. Y pues este rey hace un veredicto, un decreto real que obliga a todos sus súbditos, y dentro de estos súbditos estaban los israelitas, a que abandonaran su religión, a que abandonaran todo lo que ellos creían y se unieran al culto pagano de ellos. Y dice la lectura que muchos israelitas pues planearon, meditaron y se unieron a estas prácticas paganas, olvidando pues todo lo que Dios había hecho por ellos ante sus antepasados, pues como Dios había pues bendecido a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios había hecho prosperar a José en Egipto, como Dios había sacado a través de Moisés al pueblo de Israel de esa esclavitud tan dura que vivieron por más de 400 años en Egipto, como Dios los condujo y abrió un camino donde no lo existe, un camino por el mar, y para que ellos pasaran y sus pies secos pudieran cruzar al otro lado. Cómo los condujo Dios por el desierto, alimentándolos con el maná que caía del cielo. Cuando pedían carne, Dios les mandaba codornices, y así un montón de maravillas que Dios obró en este pueblo, y siempre Él lo único que pedía era la fidelidad a Él, la fidelidad a sus leyes, a sus mandamientos, a los preceptos que Dios había entregado a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Pues el pueblo de Israel, los israelitas, muchos de ellos, la mayoría, olvidaron todas estas maravillas que Dios había hecho y comenzaron a practicar todas esas prácticas que iban en contra de la santa ley de Dios, a quemar incienso a los ídolos, a comer carnes que para los israelitas de aquel tiempo eran impuras, a contaminarse con toda clase de abominación, de pecados, porque se casaban con mujeres paganas que los hacían pecar y los hacían ofender a Dios, los hacían renegar de su fe, los hacían olvidarse y quemar las leyes, las tablas de la ley y los libros donde contenían la Santa Escritura de Dios, y adoptar una vida totalmente desordenada. Pues muchas veces en este tiempo nosotros los cristianos vivimos sumergidos y vivimos como dominados por otros Antíocos Epífanes. Es decir, vivimos haciendo caso a todas las seducciones del mal, a todas las tentaciones que el diablo, el mundo y la carne proponen para que nosotros pues ofendamos a Dios, rompamos ese vínculo de unión que existe entre Él y nosotros, rompamos esa amistad con Dios y comencemos a vivir una vida totalmente desordenada como estos israelitas, y comencemos a guiarnos por prácticas no acordes a la voluntad de Dios. Vemos pues cuántos Antíocos Epífanes han surgido en este tiempo: el dinero, el consumismo, el paganismo,
la pornografía, la drogadicción, el alcoholismo y tanto pecado con el cual el mundo nos ha invadido y se ha metido en nuestras vidas, y nosotros muchas veces pues hacemos más caso al mundo, al demonio, a la carne, a nuestros deseos, a nuestros antojos, y se nos olvida por completo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado, no vaya a ser que nos vaya a pasar pues como les pasó a estos israelitas que perecieron, ¿verdad? Por alejarse de Dios, por comenzar a cumplir prácticas no acordes a la ley que Dios había entregado a su siervo Moisés, y comenzaron a actuar conforme a este rey malvado, a este rey perverso les indicaba. Pues vemos que ya se acerca pues un tiempo maravilloso cuando el Señor Jesús nace, viene a este mundo, se encarna en las purísimas entrañas de María Santísima, y ya vamos a comenzar el tiempo de Adviento, tiempo en el que nosotros como cristianos estamos a la espera de la llegada del Mesías. Pero se presenta en este tiempo la tentación de otro Antíoco Epífanes, de que nosotros olvidamos lo más importante, que es esperar confiada y santamente la venida del Salvador, para que venga a penetrar nuestra mente, a nacer en el pesebre de nuestro corazón donde Él quiere nacer, y nos olvidamos de eso y comenzamos el consumismo, a comprar, a regalar y tantas cosas que en realidad vienen a opacar el verdadero sentido de la Navidad. A adornar las casas con luces de colores, con árboles y todo eso, pero nuestro corazón está como el de estos israelitas, plagado y lleno de maldad, lleno de prácticas que en realidad no agradan a Dios. Tengamos mucho cuidado pues, porque nos puede pasar como estos israelitas, ¿verdad? Lo más importante es conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, vivir una vida conforme a su santa voluntad, cumpliendo los mandamientos de Él, sirviéndole a Él, amándolo a Él sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos, a imitación de Santa Isabel de Hungría, y no tanto pues el vivir pues una vida totalmente desordenada y no acorde a la voluntad de Dios. En el Salmo responsorial, en el Salmo 118, pedíamos al Señor que nos ayude a cumplir sus mandamientos. Y vemos cómo el salmista narra que él sentía asco, sentía pavor, sentía repugnancia por los malvados que no cumplen la ley de Dios. Pidámosle al Señor que infunda en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras almas y en nuestras voluntades ese deseo de querer vivir en santidad y justicia, ese deseo de cumplir su ley, ese deseo de rechazar todo lo que el mundo nos ofrezca y todo aquello que no vaya acorde a los mandamientos que Dios quiere que nosotros cumplamos, que no vaya acorde al Evangelio que estamos llamados a vivir. En la antífona antes del Evangelio, el Señor dice que es la luz del mundo y que el que lo siga nunca vivirá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos pues que ya viene ese faro de luz, ese sol de justicia, como decía las lecturas del profeta Malaquías, que es Cristo Jesús. Pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en aquel que es la luz del mundo, en aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, en aquel que es el Alfa y la Omega, en aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en aquel que es la vid y nosotros los sarmientos, en aquel que entregó su vida por amor a ti y por amor a mí en esa cruz del Calvario. Y en el Santo Evangelio encuentro esta maravillosa historia. Este es uno de los evangelios que a mí me impacta demasiado, porque nos narra San Lucas en el capítulo 18 la historia de Bartimeo, la historia del ciego de Jericó, el famoso ciego de Jericó. En tiempos de Jesús, pues los ciegos se ponían a las orillas de los caminos, solo ponían un manto y ahí se sentaban para pues esperar a que la gente pasase y tuviera compasión de ellos y les diera monedas, les diera limosna y todo eso. Pues esa era la vida de este ciego de Jericó, que en San Marcos y en San Mateo pues lo llaman Bartimeo. Quizás Lucas no dice exactamente el nombre, pero estamos hablando de la misma persona.
Dice que él estaba, pues como todos los días, se levantó ese día, pues y se fue a su puesto, a su lugar de trabajo, digamos, a su lugar donde él pedía limosna, a las orillas del camino, a la entrada de Jericó. Y cuando el Señor Jesús, médico de médicos, cirujano por excelencia, Hijo del Dios vivo, el Mesías ungido, el Emmanuel, el gran Dios con nosotros, iba pasando. Dice que él escuchó el bullicio de la gente, que aquel alboroto, que aquella alegría, aquellos gritos de júbilo, que preguntó que sí, qué es lo que pasaba. Y le dijeron, es Jesús de Nazaret el que pasa por aquí. Y Bartimeo, feliz, contento, porque había escuchado hablar las maravillas que Jesús hacía, dice Jesús. Y comienza a clamar, comienza a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Qué bueno fuera que nosotros como cristianos católicos que somos, comenzásemos a imitar a Bartimeo y a clamar al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez justo. Ese Señor que nos ama, ese Señor que nos escucha, ese Señor que nos anima a que seamos perfectos como su Padre Celestial, ese Señor que fue capaz de alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 2 panes y 2 peces, ese Señor que limpió la lepra de esos 10 leprosos, ese Señor que sanó al siervo del centurión, ese Señor que resucitó a la hija de Jairo, ese Señor que obró tantos milagros y tantas maravillas cuando Él pasó por este mundo. Él vino a hacer el bien, vino a curar todas las enfermedades, a sanar, a liberar a todos los oprimidos por el diablo, que nosotros comenzáramos a clamar como este ciego, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y ese grito, esa oración, esa aclamación llama la atención de Jesús y el Señor Jesús se detiene y pide que se lo traigan. Pero antes de esto, había mucha gente que recriminaba, que regañaba, que callaba al ciego. Pero el ciego, ¿qué creen que hizo? El ciego se hizo el sordo. Y no escuchó a la gente que lo quería detener a que él siguiera clamando. Y por el contrario, dice la lectura, que clamó más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor, al escuchar esa oración que salía del corazón del hombre, no solamente de su boca, sino del corazón, ese deseo de querer ser curado, de querer recobrar su vista, ese deseo de sanar su enfermedad, llama la atención del Señor y dice que se lo traigan. Y el Señor, cuando ya tiene enfrente al ciego, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta pues un tanto ilógica, pero el Señor lo hacía pues para ver qué es lo que el ciego le iba a pedir. Y el ciego simplemente le dice, Señor, que vea, que pueda ver, que recobre mi vista. ¿Cuántas veces o muchos de nosotros, pues, nosotros se nos olvida clamar a Dios? ¿Cuántos de nosotros vemos con los ojos de la carne, con los ojos del cuerpo, pero tenemos una ceguera en nuestra alma, una ceguera espiritual que no nos deja ver el plan de salvación que Dios tiene para nosotros, no nos deja ver las maravillas que Dios obra en nuestras vidas, no nos deja ver todas las bendiciones que Dios derrama a diario en nuestra familia, en nuestras vidas, en la de nuestros seres queridos, en la de nuestros amigos, y vivimos sumergidos en un mundo lleno de pecado que no nos deja ver? Yo recuerdo que mi papá a mí me decía que habían 2 cosas que enceguecían al hombre, y él decía el amor y el pecado. Yo le preguntaba por qué decía eso, y él decía el amor en el buen sentido. Me dijo, quiero decirte que cuando uno está enamorado, uno no ve, uno simplemente actúa por amor. Y el pecado pues nos da una ceguera espiritual, que no podemos contemplar las maravillas que Dios hace en nuestra vida, no podemos ver más allá de nuestras narices, sino que estamos esclavizados y sumergidos en el pecado, encadenados, que no somos capaces de ver todas las maravillas y bendiciones que Dios tiene para la vida de nosotros. Pues vemos
en este contexto de este evangelio que habían dos clases de personas en el tiempo de Bartimeo. Unas que lo callaban, que lo regañaban y que lo mandaban que se callase, y otros que lo animaban. Ánimo, el Señor te llama. Que lo animaban a continuar, a que se pusiera de pie, a que diera ese salto de fe, que se levantara de donde él estaba. Recordemos que los ciegos solamente su manto era lo único que ellos tenían, y el lugar, el recipiente donde recibían las monedas, todo lo que ellos tenían. Y Bartimeo de ese salto en fe y va donde el Señor y le dice: Señor, que ve. Y el Señor tiene compasión de él conforme a la oración de Bartimeo y le devuelve la vista. Todas esas dos clases de personas las encontramos hoy en nuestra iglesia. Las encontramos en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, en el movimiento en el que nosotros servimos. Una gente que cuando nosotros clamamos como Bartimeo al Señor que tenga compasión de nosotros, cuando nosotros queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no tanto conforme a nuestra voluntad, se enojan, nos callan, nos reprimen, que cállate, que tú que quieres ser santo, que tú que quieres vivir, que no sé qué, que no dejas que los demás. Ese tipo de gente existe en nuestra iglesia, que en lugar de alegrarse cuando un hermano vuelve a la casa de Dios, cuando un hermano va a la iglesia, cuando un hermano ha andado perdido en el mundo y vuelve a Dios, en vez de alegrarse comienzan a criticarlo, a señalarlo, a juzgarlo. Pues son esos que callaban a Bartimeo. Pero también existe la otra clase de personas que oran, que animan a que continuar adelante. El consejo que yo doy en esta lectura es de que nosotros no escuchemos a ninguna de las dos partes, ni a los que nos intentan callar, ni a los que nos intentan detener, ni a los que nos intentan animar. A veces no lo hacen de corazón, sino que solamente lo hacen por salir de compromiso. Que no los escuchemos a ellos, sino que escuchemos al Hijo de David, que escuchemos su palabra, que escuchemos sus enseñanzas, que escuchemos sus leyes, que escuchemos a los pastores que él ha dejado al frente de su iglesia, al Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los predicadores, los misioneros que Dios ha dejado para que nos muestren el camino del bien. Que escuchemos la voz de Dios y no escuchemos la voz del mundo, que escuchemos lo que Dios tiene que decirnos y que no escuchemos a lo que la gente nos venga a decir que hagamos. Y así obtendremos esa bendición como este ciego de poder ver, de poder ser sanos, de poder recuperar la vista, no solamente la vista física, sino la vista que nos encierre en esa ceguera espiritual. Pidámosle a Dios, al Hijo de David, que tenga compasión de nosotros, y hagamos nuestra esta oración y digámosla no solamente del diente al labio, no solo con nuestra boca, sino desde el fondo de nuestro corazón: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y pidamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda por nosotros para que nosotros, a imagen de Santa Isabel de Hungría, que vivió una vida santa, a imagen de ella, que dijo sí a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, y a la imagen de Bartimeo, que clamaba con insistencia, obtengamos esa compasión, obtengamos esa atención de Jesús, y Él se detenga y se pare enfrente de nosotros y nos dé la salvación y la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Feliz y bendecido lunes y bendecida semana para todos.